Pues hola de nuevo, vamos a continuar en Gálatas. Yo creo que muchas veces hemos escuchado decir qué fue primero, el huevo o la gallina. Eh, lo que vamos a ver no habla exactamente de eso, pero es un ejemplo que más o menos podemos utilizar. Porque ahorita va a hablar, lo que nos va a hablar Pablo va a decir qué fue primero, la religión o las promesas. ¿Qué fue primero? El que me acercara a la religión, el que cumpliera, y entonces viene el amor de Dios. ¿O qué es primero? ¿O las promesas de Dios son primero? ¿O cómo puedo tener las promesas de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La religión o las promesas? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Primero la religión y después ya Dios se acerca a mí. ¿O ya me puedo acercar libremente? Son dos caminos diferentes. Vamos a verlo. Más o menos le va a hablar de esto Pablo a los Gálatas. Vamos a ver Gálatas 3 del 15 al 18. Y dice el 15: Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Y va a hablar, hay un acuerdo que Dios hizo y que es irrevocable. Y dice, vamos a ver el caso de un acuerdo que es irrevocable. Y aquí va a hablar como del el huevo o la gallina. No necesariamente eso, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, hay un acuerdo que Dios hizo y este acuerdo es irrevocable. Y dice, vamos a ver un ejemplo que Dios hizo de un acuerdo irrevocable. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como significara muchos descendientes. Entonces aquí dice, este acuerdo que Dios hizo, o un acuerdo que, vamos a ver un ejemplo. Dios hizo un acuerdo hace muchos años, como 4,000 años. De ahorita como 4,000 años. Con una persona que se llama Abraham. Y dice, y este acuerdo lo hizo con Abraham y su hijo. Pero resulta que hasta 4,000 años después, ahorita, podemos ver muchos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los judíos. Y entonces podría decir, wow, o sea, vamos a suponer que yo fuera descendiente de Abraham y decir, no, mi bisabuelo de hace miles de años, Dios hizo un acuerdo con él y ese acuerdo aplica para toda la familia de Abraham. Podría uno pensar si yo fuera, o tú fueras, si fuera tu papá y esos vinieran de ahí. Yo no vengo de Abraham, ni tú vienes de Abraham seguramente. Yo no soy judío, ni seguramente tú eres judío. Pero aquí siendo Pablo, es diciendo, este acuerdo Dios lo hizo con Abraham y su hijo, no con sus hijos, con su hijo. Entonces dice, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Entonces, ¿con quién hizo el acuerdo? Dios Padre hizo un acuerdo con Abraham hace 4,000 años, pero también hizo un acuerdo irrevocable con su hijo. ¿Quién es él? ¿De dónde viene Cristo? De Abraham, es descendencia de Abraham. Entonces aquí lo aclara. Dice, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Entonces está diciendo, hay un acuerdo, Pablo está diciendo, voy a poner un ejemplo de un acuerdo que Dios hizo hace 4,000 años. Bueno, en el tiempo de Pablo hace 2,000 años, en nuestros tiempos hace 4,000 años. Dios hizo un acuerdo que es irrevocable. Y este acuerdo lo hizo antes de que hubiera religión, por decir. Antes de que hubiera la escritura. Antes de que existiera esto, Dios hizo un acuerdo.
Y ese acuerdo no es de que tenía una temporalidad. Ese acuerdo es irrevocable. Si hay un acuerdo que hacemos que es irrevocable, los humanos pues podría fallar. Pero este acuerdo lo hizo Dios, y si Dios promete algo, lo cumple. Y dice, lo que trato de decir lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Viene Abraham y pasan 430 años y Dios da la ley a Moisés. 430 años se empiezan a escribir los primeros libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se empiezan a escribir después del acuerdo que hizo Dios. Entonces dice, a ver, tenemos una temporalidad. Hablemos de un acuerdo que Dios hizo. Ese acuerdo, el acuerdo lo hizo acá, hace 4000 años, pero pasaron 430 años y Dios dio los 5 primeros libros de la Biblia. Y de ahí se empezaron a escribir los demás, después con el tiempo. Entonces dice, lo que trató de decir, está diciendo Pablo, lo que trató de decir lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Es decir, Dios hizo un acuerdo y después dio los primeros 5 libros de la Biblia, pero esos libros no rompen el acuerdo que Dios hizo con Abraham y con Cristo. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, aquí estamos hablando de una, ya va a entrar, va a hablar 2 términos. Un término es que Dios hizo un acuerdo, y el otro, que en ese acuerdo hay una herencia de por medio. Esto creo que es bien importante. Entonces tenemos un acuerdo que es irrevocable, que se la dio a Abraham. Abraham murió y 430 años después Dios dio los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, por decir, las reglas. Pero dice, no se rompen esas reglas. No con el rey rompió esa promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Ahí le vamos a parar para más o menos entender esto que quiere decir. Después nos va a explicar un poco más los siguientes versículos. Pero lo que quiero que quede claro es que primero vino la promesa y después vino la religión. Y esa promesa que Dios hizo no se rompe con la religión, con las reglas. Esta promesa es irrevocable. Y en todo eso hay una herencia de por medio. Entonces, ¿quiénes son los herederos? Para que haya una herencia, ¿qué tiene que pasar para que haya una herencia? Tiene que haber bienes, pero una herencia tiene que morir alguien. Una vez que se muere alguien, se abre el testamento y dice la voluntad de la persona que falleció era que sus bienes y sus cosas quedaran para tal persona, y se pasara esto. Esa era la voluntad del que falleció.
Hace 4000 años, Dios fue con un hombre, que es Abraham, que vivía en Irak, Irán, que este hombre no pertenecía a ninguna religión, pero adoraba a dioses, no a Dios, a diferentes dioses. Pero Dios se le revela, le dice que lo quiere conocer y que lo conozca. Y Abraham se aparta de sus dioses y empieza a tener un interés por conocer a Dios. Para ese momento no existía como tal la religión como ahora la conocemos. Lo que hizo Abraham fue: Dios, veniste a mi territorio a pesar de que estaba perdido. O sea, poniendo que yo fuera Abraham, ¿no? Adoraba a otros dioses. Era para que me destruyeras, porque estaba adorando a unos dioses que no son dioses. Y al contrario, me mostraste tu amor, me mostraste tus promesas. Y Abraham lo sacó de ese territorio y lo dio parte de lo que hoy conocemos como Israel, el territorio de Israel. Ahorita Israel es más chiquito, Israel era mucho más grande. Abraham tuvo ese territorio. No, vivió como extranjero en ese territorio. Pero le prometió que sus hijos de Abraham o su descendencia iban a tener ese territorio. ¿Qué es lo increíble de esto? Y ya lo hemos visto en Gálatas 3:6. Dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. La parte importante es que Abraham le creyó a Dios. Entonces ahora yo tengo dos formas de tratarme de acercar a Dios, o dos caminos: poniendo mi esperanza y creyéndole a Dios y diciéndole: Dios, así como tú le diste las promesas a Abraham, dámelas a mí. ¿Y por qué puedo estar confiado? Porque las escrituras dicen: ¿qué pasó con Abraham? Dijo a Abraham y a Cristo. Cristo es Dios, se hizo hombre y tomó en esa cruz mis cargas, mi maldad, y resucitó y está vivo. Y su promesa es que si yo pongo mi confianza en lo que Cristo hizo en esa cruz, y Él viene a vivir a mí, Él me empieza a enseñar, Él me empieza a hablar, y la herencia que está se empieza a revelar a mí y me empieza a dar paz, amor. ¿Quiere decir que no va a haber problemas? No. Pero en la medida que lo vaya conociendo, esas promesas empiezan a ser real. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y en la escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que está hablando aquí es que hay un acuerdo. Y ese acuerdo es irrevocable. Y por lo que Cristo hizo en esa cruz, Cristo ha pagado. Y ese acuerdo que se hizo hace 4000 años, a través por lo que Cristo hizo, Cristo me lo quiere dar. Y me puedo acercar confiadamente a Él, descansar en Él. Y
Y una parte importante, dice, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, esta herencia, este regalo, no se recibe porque entonces pertenezco a tal religión, porque entonces cumplo y entonces me debes. Cumplir entre comillas es fácil, pero es una carga muy difícil. Pero ya habíamos visto que había dos caminos la vez pasada. Que tenía el camino de irme por las reglas y cumplir. Y ese no iba a llegar. O el camino de recibir la promesa. Y de creerle y poner mi confianza en Cristo. Tú estás diciendo, Pablo, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Entonces, esas promesas no se reciben por cumplir la ley. Se recibe por lo que Abraham hizo en ese acuerdo. Y ese acuerdo es, te voy a creer, Dios. Voy a poner mi fe en ti, en lo que tú hiciste, en tu plan, y te voy a ir conociendo. Y entonces tú me vas a dar tu gracia, que es tu gracia, es ese regalo que yo no merezco, me lo vas a dar por lo que tú hiciste. Y se lo concedió a Abraham mediante una promesa. Ese regalo Dios me lo quiere dar por la promesa que Dios hizo. No porque lo merezca, sino por lo que Él hizo en esa cruz. ¿Cómo vas a ver si esa promesa se cumple o no? Cuando realmente le crea a Dios. Y diga, quita estos estorbos, ideas que no van, y ayúdame a conocerte. Así como Abraham dijo, te quiero conocer, Dios. Ayúdame a vivir. Así, ayúdame tú, Cristo, a conocerte, a que seas transformado. Y sé que una de tus promesas es que vienes a vivir conmigo. Que empiezas a quitar mis cargas. Porque las pagas en esa cruz. Que empiezas a estar día con día en mi vida. Que empiezas a caminar conmigo. Y hagamos eso. Porque creámosle a Dios, busquémosle y pidámosle, Dios, ayúdame a conocerte, a que tú transformes mi corazón, mi mente. ¿Eso lo puede hacer la religión? ¿Lo puede hacer la ley? ¿El cumplir? No. Lo puede hacer que sea algo sincero. Abrirle mi corazón a Dios. Yo puedo engañar a todo el mundo. O tú puedes engañar a todo el mundo. Y alguien pensar, no, yo soy bien religioso. Y serlo. O sea, y no está mal. Y yo estoy mejor que los demás. O mil cosas. O peor que los demás. No sé. Pero yo lo que tengo que descansar y decirle, Dios, esa promesa que tú le diste a Abraham, ayúdame a que sea real. A no pensar a que soy salvo y estoy perdido. No pensar que estoy bien y estoy súper mal. No pensar que te tengo y no te tengo. Sino ayúdame realmente a que realmente vivas tú en mí. Que camines, por favor, diario. Que no sea de un instante, de un sentimiento. Sino que tú entres a mi corazón, Cristo. Te conozca. Descansa en ti. Abras mi entendimiento. Me dejes conocerte y entonces vayamos viviendo una vida juntos. Y en esa vida no es recta, va a ir así, me voy a caer, me voy a levantar, pero cuando me caiga es Cristo, ven a mí y levántame. No te estoy creyendo, estoy dudando, y Cristo dice, sí, claro,
y que venga a mí, que me dé la mano. Si me hizo que me cargue, y que me lleve a Él y decirle, porque esa promesa, porque hay una promesa que es irrevocable y la ha dado Cristo y me la quiere dar a mí y a ti. Acerquémonos a esa promesa irrevocable, creamos que es una promesa irrevocable, que es por creerle y que Él haga la obra en mí, que lo que empezó la lleva a buen término y la transforma, la acabe. ¿Cuándo la va a acabar? El día que diga que yo muera y que tú mueras, hasta ese día acabó la obra. Y que no diga, que diga Cristo, bienvenido, caminamos juntos este tiempo, caminemos juntos con Cristo, y que esta promesa, este acuerdo irrevocable, lo empecemos a conocer, lo empecemos a experimentar, y que sea Él quien haga la obra. Estamos viendo.